digo, lo he dicho abiertamente, algunos gobernadores de Morena han hecho cosas grotescas como terribles. La maestra Delfina Gómez Álvarez, lo dije en su momento, le rindió homenaje a uno de los gobernadores más corruptos del Estado de México, Alfredo del Mazo González, uno de los hombres que representaba a la perfección, de pies a cabeza, al grupo Atlacomulco. Hoy, Evelyn Salgado Pineda le rindió homenaje a uno de los gobernadores más sangrientos, más salvajes, más represores del estado de Guerrero, del estado de la historia de México, a Rubén Figueroa, acusado de desaparición, asesinato, represión de miles de personas durante la llamada Guerra Sucia. De hecho, en parte, esa impulsor de la Guerra Sucia en este país representa verdaderamente una ofensa. Para todos los mexicanos debe representar una ofensa que una persona de Morena, Evelyn Salgado Pineda, le rinda un homenaje. Verdaderamente a mí me parece grotesco, me parece violento. Si hay un gobernador en la historia del país que violó todos los derechos humanos, fue Rubén Figueroa, y tienen razón, es el asesino del maestro Lucio Cabañas Barrientos. No hay organización de derechos humanos en el Estado Guerrero, organización civil de derechos civiles, que no condene, y nosotros también. Hay que condenar a Rubén Figueroa. Él y su hijo bueno, ya se murió, Rubén Figueroa, pero un asesino violento, cacique, y rendirle un homenaje. Quiero ver qué habría pasado si el presidente López Obrador en su momento, este es Evelyn Salgado Pineda, y lo digo verdaderamente, eso que hizo fue asqueroso y debe ser imperdonable. Y quiero pensar qué habría pasado si hubiéramos visto en su momento al presidente, no pasó nunca, pero y nunca pasaría, si hubiéramos visto al presidente López Obrador o a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rendirle homenaje a Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría Álvarez, a José López Portillo. Verdaderamente habría sido de pena si Figueroa, a pesar de ser uno de los gobernadores más sanguinarios que ha tenido este país, recibió un homenaje de Morena, de Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonia. La verdad es que es la estirpe de gobernadores asesinos Figueroa, y a mí me da pena verdaderamente hablar de eso, pero hay que condenar eso que hizo Evelyn Salgado Pineda. No sé qué opinen Jaime y Norman, a lo mejor me estoy excediendo, pero para mí, Rubén Figueroa representa ese pasado de México, que no debió haber nunca existido, pero existe. Y hay que condenarlo. Es un asesino, y esa imagen debe perdurar toda la vida, a Jaime. Fíjense que cuando yo vi esta noticia me llevé las manos a la cabeza. ¿Y cómo es posible que una mujer como Evelyn Salgado, que no es tonta, está dotada de una inteligencia política que le viene de su padre, haya caído en este garlito, ¿no? Porque se supone que el evento que se celebró el fin de semana tuvo como, la justificación oficial es que esa fecha, el nacimiento de Rubén Figueroa que si viviera tendría ya más de 100 años, creo que 114 o 117 años, como figura en el calendario cívico oficial, la gobernadora no tuvo más remedio que rendirle homenaje. Ese argumento a mí no me basta. No me basta y no es suficiente como para rendirle homenaje a este tipo que fue un monstruo que atizó la guerra civil, un monstruo que es responsable de la muerte de miles de personas, de la desaparición de miles de personas, de campesinos, porque hay que tener en cuenta que el estirpe de los Figueroa eran ganaderos, terratenientes, explotaban a los más pobres, a los más jodidos, se quedaban con tierra, con ganado,
y así se hicieron con una fortuna enorme. Yo nunca voy a olvidar, queridos amigos, el día en que yo fui a entrevistar a Rubén Figueroa Figueroa a su casa aquí en la Ciudad de México. Él vivía en el sur de la Ciudad de México, en la colonia que se conoce ahora como la Romero de Terreros. Me acuerdo que esa entrevista fuimos juntos, fíjese, fuimos juntos, Samuel del Villar y su servidor. En aquel entonces, Samuel del Villar tenía una revista y yo era reportero de esa revista y fuimos juntos a entrevistar a Rubén Figueroa Figueroa. Y cuando llegamos a entrevistarlo, el tipo estaba haciendo su ejercicio matutino, que era nadar en una piscina enorme que tenía acondicionada. No, 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 parecía, como este personaje de la Guerra de las Galaxias, Jabba, un gordo enorme, enorme. Cuando sale de la piscina, se da una ducha y luego nos citan arriba en el comedor donde nos sirven un desayuno. Y ahí comenzó una entrevista de lo más surrealista, porque en aquel entonces estaba Rubén Figueroa abogando por la reconfiguración de todo el estado de Guerrero, pero sobre todo del puerto de Acapulco. Y me acuerdo muchísimo que una de sus principales preocupaciones, las principales preocupaciones que tenía Rubén Figueroa en torno a ese plan de reconstrucción era cómo salvar la zona roja de Acapulco, es decir, la zona de la prostitución. Y nos miramos, Samuel del Villar y yo, ¿cómo? Sí, es que me preocupa mucho dónde la vamos a colocar, porque esa zona roja de prostitución de Acapulco nos deja mucho dinero. Ese era Rubén Figueroa, un tipo, era un criminal, un asesino con un historial de espanto, cómo, pero además hay que tener en cuenta, y esto lo sabes, especialmente tú, querido amigo Francisco Cruz, que conoces bien la historia de estos criminales. Tú te acordarás que cuando era gobernador de Guerrero, el señor Rubén Figueroa se vio beneficiado, así como se beneficiaron Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, de una actitud bastante condescendiente de Estados Unidos, porque en aquel entonces estos gobernantes tenían como coartada el fantasma del comunismo. Ellos decían que los comunistas ya habían llegado para posesionarse de México y esto representaba una amenaza para Estados Unidos. Entonces, esta coartada le sirvió a Rubén Figueroa, al igual que Gustavo Díaz Ordaz, al igual que Echeverría, como excusa perfecta para seguir asesinando, para seguir en busca de personajes como Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, a quienes presentaban no como unos defensores del pueblo, no como unos insurgentes de la causa de la gente jodida, no, los presentaban como unos asquerosos comunistas que estaban infectando el país, que eran el cáncer que tenía el país y había que extirpar. Este fue el tiempo, Rubén Figueroa fue un hijo de su tiempo y su circunstancia, que le permitieron convertirse en un monstruo, en un criminal, porque perpetró crímenes de lesa humanidad, porque eran épocas en las que Estados Unidos decía, mira, si vas a matar gente, que sean comunistas, y con eso no hay ningún problema. Y recibían la bendición de Estados Unidos. No había informes como los hay hoy del Departamento de Estado escandalizándose por la violación de derechos humanos. No, 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 no. Era las felicitaciones, los aplausos, la sonrisa arrinconada de Washington que decían, oye, se cepillaron unos campesinos, sí, pero eran comunistas, ¿no? Esa fue la coartada perfecta de este personaje que acumuló, que amasó una fortuna inmensa, hizo a su hijo gobernador, y el hecho de que Evelyn Salgado haya caído en esta estúpida acción, no me queda otra cosa que decirlo, demuestra la la no sé, a mí me da mucha tristeza porque yo pensaba que Evelyn Salgado era una gobernadora mucho más inteligente, mucho más preparada, y no me vale el argumento de que Rubén Figueroa, sea un líder político, con acendrado, linaje o simpatías en el estado de Guerrero, no. La gente que vive en Guerrero y que sufrió sus persecuciones, la gente que
hoy sigue sin saber dónde quedaron sus seres queridos durante esa época tan aciaga, realmente no se lo van a perdonar. Así es que yo creo que Evelyn Salgado tiene que dar una explicación y, de paso, una disculpa pública, porque no es posible que a estas alturas esta hija de un veterano político como Macedonio meta la pata de esta manera. Y aquí me paro porque tengo que dejar hablar a mi querido Norman Pearl. Sí, verdaderamente. Bueno, Norman, yo no sé, metí el tema, bueno, no lo metí, porque además ya lo habíamos programado Ceci y yo muy temprano cuando estábamos preparando la agenda, así que ya estaba, pero nos lo preguntaron en el chat en vivo. ¿Quieres centrarle ese tema que a mí me parece de importancia? Porque ¿qué vamos a hacer mañana, Norman? ¿Le vamos a ir a presentar nuestros respetos y a rendir homenaje a Gustavo Díaz Ordaz? Es lo mismo verdaderamente, es el mismo nivel por todo lo que representa la figura de Rubén Figueroa Figueroa. Tú dices, Norma. Fíjate que yo pienso y siento que aquí hay una confusión de carácter político. Tratando de hacer de abogado del diablo, yo pensaría que Evelyn Salgado quizá pensó que era un acto de pluralismo político, ¿no? O quizá también pensó que todavía Figueroa mantiene un mercado electoral en el Estado y que tendría que mantenerlo, o sea, alimentarlo. No encuentro una justificación que descanse en la lógica, en el razonamiento objetivo y sobre todo en el antecedente de nuestras luchas que son diferentes, ¿no? Rubén Figueroa fue un priista acendrado, fue probablemente uno de los alumnos más destacados en el arte de perseguir comunistas, de perseguir campesinos, de perseguir guerrilleros, inclusive hay que decirlo, porque Rubén Figueroa finalmente a su vez fue designado por el poder político que justamente estaba en este proceso en este proceso de persecución. Rubén Figueroa, además de ser un hombre terriblemente perverso, fue un tipo que se hizo acompañar por un grupo paramilitar que siempre lo protegía y que siempre buscaba salir adelante en un entorno complicado. Me acuerdo perfectamente bien de una especie de autosecuestro que se dio en el estado de Guerrero y que él decía que había sido a manos de Lucio Cabañas, en fin. Yo creo que Evelyn Salgado, quien fue un emergente como candidata, designada por Félix Salgado Macedonio y su padre, no tiene el antecedente que toda la gente debemos de tener, más aún aquellos que participan en política. Evelyn Salgado no tiene grandes antecedentes políticos, fue designada por su padre en un acto desesperado porque a Félix le negaron la candidatura por una tontería, igual que a Morón en Michoacán, por una tontería que el INE justificó, pero por un exceso en una precampaña, un exceso en gasto en una precampaña para sus gobernaturas respectivas. Pero Félix Salgado Macedonio sabía que él tiene un posicionamiento muy fuerte, muy sólido en el estado de Guerrero, y pensó que Evelyn Salgado sería la más cercana a él o quien le representara realmente en ese gobierno. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Creo que creo que esta decisión no fue de Evelyn Salgado. Yo creo que fue de Félix Salgado Macedonio. Lo debe de asumir como su compromiso. Y como dice muy bien el maestro Jaime Hernández, Evelyn Salgado tiene que explicar por qué hizo este reconocimiento a Rubén Figueroa
cuando nosotros tenemos el antecedente claro que el tipo pues pasó a la historia justamente como lo que fue, como un asesino, como un depredador, como un individuo que se encasilló en una lucha contra un comunismo aparente. En fin, yo creo que Evelyn Salgado debe de explicar, pero debe explicar de inmediato. Quizá esto vaya a ser tema justamente de la mañanera, porque es un tema muy delicado, muy grave. Es un tropiezo más de Evelyn Salgado, que yo creo que ya debería de tener sus actos, independientemente de que Félix Salgado Macedonio, su padre, sea su guía espiritual, político, y ella finalmente tenga que retroceder en ese mecanismo que no le favorece. Yo creo que los discursos tienen que ser elaborados, los discursos tienen que ser consensados inclusive entre un grupo político, porque no se puede llegar a un reconocimiento de un personaje que es de los puntos oscuros o de los puntos más negros de la historia de Guerrero y de México. Esto es sin duda alguna un grave error de carácter político que yo, tratando de justificarlo con pluralismo, no me bastaría, mi querido Paco y Jaime. Y sí, déjenme nada más para cerrar el tema, para que vean en el chat en vivo, que los vemos, los leemos. Rubén Figueroa es parte de esa estirpe de viejos caciques políticos mexicanos cuyos antecedentes son la Revolución Mexicana y que durante décadas impusieron un régimen de terror contra organizaciones sociales y de la población en general. Sus antepasados fueron revolucionarios, pero fueron caciques y fueron vinculados siempre, incluido Figueroa, su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, involucrados a crímenes de lesa humanidad, masacres, alzamiento de pueblos enteros con militares que se convirtieron en maestros en la tortura, como Mario Arturo Acosta Chaparro, que aterrorizó poblaciones enteras de Guerrero, con Francisco Quirós Hermosillo, los dos aterrorizaron, ellos crearon los vuelos de la muerte, y estos hombres fueron eso. Este hombre contaba con todas las simpatías de el apoyo de Gustavo Díaz Ordaz, aunque gobernó bajo el dedazo de Luis Echeverría Álvarez y luego la complicidad de José López Portillo. Así que contaba con eso, con el apoyo de asesinos. Algún día yo me pidieron escribir un capítulo sobre Gustavo Díaz Ordaz y les dije, escribí una página y decía asesino. Para mí la historia ya los juzgó y los debemos juzgar nosotros, y Evelyn Salgado tiene que disculparse. No importa que esté marcado ahí en las fiestas escolares o en los programas oficiales de gobierno, no importa. Entonces mañana le rendimos homenaje a Gustavo Díaz Ordaz y que la población civil